Hola amigos de Latinoamérica, en este día especial tenemos la fortuna de encontrar un matrimonio muy especial. Hace parte, como de tantos matrimonios a lo largo de la historia de MFC, marcaron un momento histórico en ese camino que el padre Pedro Richards transitó desde su fundación, desde su consolidación y desde ese legado que nos ha dejado. Tenemos el gusto de presentarles a Coqui y Jorge Delfino, quienes muy amablemente nos han acogido aquí en la casa del Movimiento Familiar Cristiano. Coqui y Jorge, muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes, estamos muy contentos de poder recibirlos, así como estuvimos con Blanquita y Rafael el año pasado, los vicepresidentes. Y bueno, nosotros acá contamos que hace 40 años que estamos en el movimiento. Ahora estamos como miembros, trabajando, tratando de mantener esta llama que el Padre creó, fundó, inspiró el Espíritu Santo en 1948. Bueno, nosotros llegamos a esta casa y es una casa de inspiración. Yo creo que todos los MFCistas de Latinoamérica que de pronto no pueden venir acá, es por eso que hemos querido mostrar ciertos apartes de esta casa, porque siempre en nuestra mente y en nuestro corazón está el Padre Pedro Richards, que ustedes tuvieron la fortuna de conocerlo. ¿Cómo era él? ¿Quién era él? Bueno, cosas que los que están en la cámara quieren saber del Padre Pedro. Y el Padre Pedro era una persona muy humilde, muy callada, pero muy observadora. Y muy firme en sus ideas. Muy firme en sus ideas. Él observaba y hablaba, pero cuando hablaba se lo escuchaba y daba exactamente lo que él quería decir. Por ejemplo, le gustaba mucho preguntar a los matrimonios cómo se habían conocido. Una pregunta. Le encantaba saber. Y realmente cuando él estuvo los últimos años acá en Argentina, viajaba a cualquier lugar del país que se lo llamaba para dar una charla, para inaugurar una diócesis. Y a él le gustaba ir en colectivo, hacía kilómetros, no le gustaba ir en avión. Y le decíamos, padre, pero no, dice, yo voy en colectivo. No le gustaba usar medias en invierno, usaba su boinita, su ponchito negro y era muy medido en la comida. Le gustaba a la noche tomar su vasito de leche. Ahora que estábamos conversando, traíamos a la memoria los primeros pasos, los inicios del movimiento. ¿Qué les decía el padre? ¿Qué les comentaba el padre respecto a esos primeros días, a esa fundación del movimiento? Mucho no le gustaba hablar del tema. Era más de hablar de la hora. Mucho, por ejemplo, no hablaba mucho del por qué se fue a Uruguay. Le gustó el andar en toda Latinoamérica, pero no le gustaba mucho hablar. Él le gustaba ahora. Él le gustaba trabajar con matrimonios. Y cuando él, el año 1948, estaba de vicario ayudando en la iglesia de San Martín de Tours, las señoras que iban a misa le preguntaban sobre la historia de la Virgen de Fátima, las apariciones, y él se las contaba porque a él le gustaba estar con la gente, con la familia. Él en esa época era un cura joven, sí, pero el párroco le dijo que no se podían juntar los varones con las mujeres, porque acá en nuestro país estuvo la acción católica femenina y masculina. Y bueno, entonces él le dijo, pónganse a rezar. Las mujeres empezaron a rezar y un buen día el párroco le dijo, bueno, me parece que si usted quiere darles la charla a los varones y a los esposos y a las esposas, puede hacer. Y así nació el movimiento. Entonces él, un 25 de noviembre de 1948, que es la fecha fundacional, junta. Y después les pedía que se juntaran en casas de familia. Sí. Y como la familia Llorente, que tenía muchos hijos y vivían en el barrio, ¿no? Saturnino y Elena, tenían una casa muy grande, bueno, se reunían en las casas. Les gustaban las casas, ir a las casas de la gente. Y se juntaba de ahí con creo ellos. Que es que sale entonces el nombre movimiento familiar, claro, que no es tanto la solo pareja, sino ahí integramos ahí a todos. Es lo que dice él. A todos. Sí, porque nosotros tenemos niños, jóvenes, novios, personas viudas y los matrimonios, o sea que el espectro familiar completo. No queda en la pareja, tiene que estar afuera, integrado, los chicos también. Bueno, y en esta casa maravillosa que nos vienen contando, este salón
donde estamos actualmente. Vemos aquí en la parte de atrás un altar. ¿Qué significa? ¿Qué es este espacio? Bueno, ¿Cómo usaban este espacio? Bueno, este espacio se usaba como salón de reuniones, pero las misas, los aniversarios, reuniones de secretariados y servicios, la reunión de los delegados zonales con los presidentes, todo se hacía acá. Y después de las refacciones, de cuando se cayó el techo, se hizo este altar, porque esta casa es muy vieja, pero fue refaccionada. Acá tenemos una biblioteca donde están todos los recuerdos, distintos regalos que fueron haciendo los distintos países, las distintas provincias, cuando iban los presidentes, cuando iban delegados, cuando iban los MFCistas, traían y todo se donaba acá. Acá tenemos otro rincón donde podemos ver todas las reliquias o las donaciones de los distintos lugares que nos van trayendo los MFCistas, que van donando cuando van los presidentes o los delegados o los que van MFCistas que van. El rincón donde nos reunimos, la Sagrada Familia, Rachino, que fue los que mudaron la otra sede anterior a esta sede actual, que están con el Papa. Libros del padre Richard, donados por los sobrinos, que tiene muchos sobrinos, y está sus cassettes, que él grababa cassette, está su grabador, acá en este lugarcito, está cerrado, está, no sé si se puede ver el grabador, y algunas cintas de cuando él viajaba, que daba las charlas y que se hacían las grabaciones. Y asesores nacionales del movimiento. Están puestas aquí las distintas fotos. Los primeros presidentes del movimiento, Elena y Saturnino Llorente, del año 1948-1955. Y después pasaron todos los presidentes. Y bueno, acá quedó desactualizados los asesores y quedaron desactualizados los presidentes. Menos usada porque, salvo la gente que viene, cuando hay alguna reunión de la fundación o alguna reunión que piden para algún servicio, también se presta la casa con todo gusto. El uso de la casa es para todos los MFCistas. Es un hecho que uno los ve a ustedes y son inspiradores. O sea, Jorgen y Carolina queremos y le pedimos al Señor que nos dé licencia, vida, salud y sobre todo amor o sentido de pertenencia al movimiento como lo tienen ustedes. Pero para todos esos matrimonios, jóvenes, viudas que nos están viendo a través de las redes, ¿cuál sería ese mensaje? Ese mensaje de ánimo para seguir el movimiento, porque ustedes nos dicen, llevamos tantos años, pero aún estamos aquí trabajando. Y aún estamos, como se dice, al servicio del Señor. Ahí las cámaras Bueno, para ustedes. yo creo que, como decían, uno tiene que hacer todo lo posible, que Jesús va a hacer todo lo imposible. Lo importante es que querramos hacer lo posible. Si nos ponemos en un empeño, Jesús nos va a ayudar y nos va a guiar en el camino. No hay que dejar las cosas por imposible. No, que no puedo, que hace calor, que mañana no puedo, que tengo una reunión, que no. Tenemos que poder, hay que seguir porque la familia es lo más importante que hay en el mundo. Estamos en estos problemas porque no hay familias, no hay contención. Así que poder se puede con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Nadie dice que sea fácil, mucho más en el mundo actual, en el cual todo patean en contra. El Papa ya dijo, hay que acostumbrarse a remar en contra de corriente. Vuelvo a decir, nadie dice que sea fácil, pero hay que tener en cuenta que vale la pena. Lo que uno tiene que darse cuenta es eso. ¿Esto vale la pena? ¿Tiene valor suficiente? Sí, lo tiene. Por eso estamos. Antes de cerrar, quiero devolver un poquito, ya que Jorge habla del Papa. ¿Qué tan cercano era el Papa Francisco al MFC? Bueno, el Papa Bergoglio era muy cercano al MFC. Yo lo llamaba mucho por teléfono, lo iba a buscar y cuando fue obispo de Flores,
nosotros hacíamos una charla sobre la vocación. Y nosotros hablábamos de vocación matrimonial y estaba el padre Guillermo Marcó del Pont, que era su secretario privado. Y le digo, che, Guillermo, traeme un cura para confesar, porque él iba a dar la misa. Entonces estábamos en el colegio de las hermanas de San José. Y en eso estaban siendo las 5:30, 6, preparándonos, ya cerrando el encuentro de todo el día. Y viene la monja pálida corriendo. Digo, mana, ¿qué le pasa? Está Monseñor Bergoglio en la puerta, dice. Bueno, hágalo pasar, le digo. Bueno, vaya a atenderlo. Entonces, bueno, digo, hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Monseñor? Bien. Dice, me dijo Guillermo que venga a confesar. Ah, bueno, le digo yo. Entonces voy y le digo, che, Guillermo, vos le dijiste a Bergoglio que venga a confesar. Y vos no me pediste un cura, me dice. Y bueno, vino a confesar. Entonces, los que estaban alrededor mío, no. Está el obispo que presida la misa. Y él dijo, no, la misa la va a dar Guillermo. Yo vine a confesar. Como las monjas no tenían confesionario, se sentó en un banquito, se fue al fondo de la capilla y se puso a confesar. O sea que era sencillo. Él lo habían invitado a confesar, no a celebrar como el obispo. Wow. Y aparte, a veces llamaba por teléfono y me decía, ¿y cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Porque nosotros en esa época mandábamos cartas y cartas, invitándolos a montones de reuniones que hacíamos en las distintas diócesis, San Martín, Lomas, Merlo Moreno, y llamaba por teléfono, era muy cercano, realmente. Sí. Bueno, muy bien. Solamente nos queda agradecerles por habernos recibido. Sabemos que para la gente que está viendo o que va a ver este programa va a ser de mucha alegría, porque como decimos, mucha gente quisiera estar aquí, escucharlos, visitar donde estuvo el padre Pedro Richard, ver las cosas de él. Pero pues esa es nuestra misión a través de las redes, por eso hemos llegado a cada rincón de Latinoamérica con el contenido que se hace, para que la gente pueda vivir esto que estamos Y viendo. los esperamos cuando quieran aquí. Son muy buenos anfitriones y bueno, desde que llegamos, toda la gente maravillosa acá de Buenos Aires nos ha atendido. Entonces, nada, a gratitud a Dios, a ustedes por el trabajo que hacen, que sigan siendo ese ejemplo para muchas familias y para nosotros, que ahí estaremos mirándolos muy de cerca para poder imitar ese trabajo pastoral. Gracias, muchas gracias, pero todos hacemos todo. Si falta uno, no es lo mismo. Muy bien.